Ok, jóvenes, vamos a ver un tema en el cual vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo anteriormente. Este tema es sobre las intervenciones de enfermería en pacientes con ventilación mecánica. ¿Sí? Ya vimos cómo programar un ventilador, ya vimos las partes de un ventilador, modalidades ventilatorias. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer nosotros como personal de enfermería cuando tenemos un paciente bajo ventilación mecánica a nuestro cargo. Entonces, bueno, vamos a avanzar, ¿sale? Como introducción, tenemos que el paciente bajo ventilación mecánica se expone a diversas complicaciones diversas de cuidado de la salud. ¿Sí? Es por eso que se presenta una recopilación, todo lo que les voy a mencionar, actualizada y organizada de acuerdo a las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud y de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. ¿Sí? Esto que les voy a decir es de acuerdo a las guías de práctica clínica y a la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Y todo esto es para unificar los criterios, ¿sí? Y protocolizar nuestra actuar frente a un paciente con ventilación mecánica. Cuando ustedes vengan al hospital, tienen que saber qué vamos a hacerle a un paciente que tiene ventilación mecánica, cuáles son nuestras prioridades con un paciente bajo ventilación mecánica. Normalmente cuando venimos o cuando el personal de enfermería tiene un paciente bajo su cargo y tiene ventilación mecánica, un ventilador colocado, sentimos temor, sentimos miedo, angustia, ¿sí? Y vamos a ver, ahorita les voy a ir mencionando que si protocolizamos nuestros cuidados, va a ser más simple atender a estos pacientes. Entonces no hay que tener miedo, más bien hay que informarnos y hay que actuar frente a estos pacientes. Entonces ya dijimos que la ventilación mecánica es un proceso o un procedimiento, perdón, de sustitución temporal, ¿sí? Debería ser sustitución temporal de la función respiratoria, ¿sí? ¿Por qué temporal? Porque solamente es en lo que se resuelve el problema que lo llevó a intubar a ese paciente. Entonces, todo esto ya dijimos que era a través de una máquina, un aparato que se llama ventilador mecánico. El paciente con soporte mecánico ventilatorio es una persona en estado crítico, ¿sí? Normalmente cuando están en las áreas de cuidados intensivos y están intubados, es porque están en estado crítico, por eso están en cuidados intensivos. Y tienen diferentes inestabilidades, llámese hemodinámicas, llámese metabólicas, etcétera, etcétera. Y obviamente lo manifiestan a través de las funciones vitales, ¿sí? Y todo esto depende tanto del sistema de apoyo terapéutico como de las personas encargadas de su cuidado. Un paciente bajo ventilación mecánica es un paciente que está completamente dependiente de ustedes como personal de enfermería. Si el paciente lo mueven, el paciente se mueve. Si el paciente lo aspiras, el paciente ya no tiene secreción. O sea, está totalmente dependiente de ustedes. Es una persona independiente, dependiente completamente. Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacerle, ¿sí? Ese paciente, o sea, va a repercutir significativamente en ese paciente. Entonces, por eso es la importancia de saber qué hacerle a esos pacientes que tienen ventilación mecánica. Y bueno, las prioridades del cuidado se dirigen al control sistemático de las posibles complicaciones relacionadas con el paciente y con el ventilador, ¿sí? O sea, ¿qué complicaciones pudiera tener mi paciente con ventilación mecánica? Es decir, problemas de las vías respiratorias, acúmulo de secreciones, úlceras por presión, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, inmovilidad, muchísimos problemas que pueden ser originados por un mal cuidado o bien por una omisión de ciertos cuidados de enfermería, ¿no? Sobre estos pacientes. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestras prioridades. Y aquí están algunos factores para que a los que está sometido un paciente bajo ventilación mecánica son, primero, factores ambientales. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Si hay luz, si hay iluminación, si hay oscuridad, si hay frío, si hay calor, si hay cualquier situación ambiental, ¿sí? Esto está sometido al paciente y él no lo puede controlar. A lo mejor puede tener calor, puede tener frío, pero él no puede hacer nada. Pero eso no significa que no lo sienta. ¿Sí? Entonces, pueden ser factores ambientales, inclusive el ruido del personal, del propio personal, de algún otro aparato, etcétera. Son factores ambientales que pueden ser o que pueden repercutir en los pacientes. ¿A qué otros factores? A las medidas terapéuticas.
Hay pacientes que tienen sellos de agua o pleurovac, hay pacientes que tienen sondas nasogástricas, sondas Foley, sondas mediastinales eh, catéteres torácicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también están sometidos a todo esto y claro que es responsabilidad del personal de enfermería y obviamente de todo el equipo multidisciplinario cuidar precisamente esas medidas terapéuticas y que en verdad vayan a solucionar un problema que está presentando el paciente. Tal vez un paciente tenga un catéter periférico y no sea necesario. Entonces, tenemos que verificar que efectivamente lo que tiene o las medidas terapéuticas que les estamos otorgando a los pacientes sean necesarias, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Incapacidad para comunicarse. A veces los pacientes pueden estar despiertos, pero con un tubo endotraqueal en la boca, imagínense. O sea, querer decir algo y no poderlo hacer. Entonces, son muchas cosas que pudieran influir, ¿sí? No se pueden comunicar con nosotros. A veces los pacientes nos hablan, no, perdón, mueven las manos o inclusive hacen gestos y nos están manifestando diferentes estados de ánimo, pero no pueden hablar, no se pueden comunicar como ellos quisieran, ¿no? Entonces tenemos que generar estrategias para poder solventar esto. Están sometidos a una pseudoanalgesia, ¿sí? Que sería lo ideal, ¿verdad? Si un paciente bajo ventilación mecánica, imagínense tener un tubo endotraqueal en la boca con un balón inflado o sea, es algo muy, muy invasivo, doloroso, que deberían de tener estos pacientes una sedación, es decir, un analgésico para evitar o disminuir ese dolor. Con el simple hecho de tener el tubo endotraqueal en la boca ya genera dolor, ¿sí? Entonces, también es importante ver sobre esa situación. Depende del equipo multidisciplinario, ¿sí? O sea, no nada más hay personal de enfermería o médico, también hay nutriólogos, también hay rayos X, químicos, fisioterapeutas, trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces, depende de un equipo multidisciplinario, claro, para aumentar las posibilidades de recuperación, ¿sí? Falta de movilidad, como les digo, si usted el paciente le pone una mano de esta manera, está sedado, obviamente, si así se la dejan todo 24 horas, así va a permanecer, ¿sí? Entonces, ¿de quién depende? ¿Sí? De que se mueva o no, se movilice este paciente, pues de nosotros, ¿verdad? Hay que movilizar la mano, hay que hacer ejercicios, vamos a ver. Aislamiento, pacientes están en terapia intensiva, por ejemplo, o en un aislado, a veces no saben si es de día o es de noche, ¿sí? Están aislados en una área específica, ¿sí? Sin su familiar, porque pacientes que están en terapia intensiva no tienen un familiar ahí en un lado que a lo mejor los esté acompañando, ¿sí? Pacientes someten a estrés y no necesariamente estrés de que estén muy estresados, sino que hay un estrés postraumático, ¿sí? Un estrés eh, mm, el cual el hecho de estar en una cama con un tubo endotraqueal en un hospital, eso genera estrés y así eso genera liberación de algunas sustancias que también pueden hacer daño a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, todo esto debemos de considerar al momento de que otorguemos las intervenciones de enfermería. Y los vamos a dividir en tres. Durante la intubación, ¿sí? Cuando el paciente se decide intubar a ese paciente, ¿sí? Que por ahí ya tendríamos una clase sobre manejo de la vía aérea, y durante la ventilación mecánica, o sea, ya propias de la ventilación mecánica y durante la extubación, es decir, ya cuando vamos a retirar el tubo endotraqueal de ese paciente. Entonces, iniciamos con las durante la intubación. Cuando se va a intubar un paciente, pues obviamente es por alguna urgencia, algún problema que hace o se omite la respiración, llámese traumatismo, llámese sedación por algún problema o alguna cirugía o un problema pulmonar propio que no permite que respire adecuadamente el paciente, se decide intubar. Ya habíamos visto las indicaciones sobre ventilación mecánica. Entonces, vamos a intubar o se va a intubar ese paciente, normalmente lo hace el médico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a preparar todo lo necesario, ¿sí? Lo vamos a lavarnos las manos, revisar las indicaciones de intubación, o sea, que el médico haya decidido, ¿sabes que se va a intubar el paciente? Monitorizar signos vitales, que el paciente que se va a intubar tiene que estar monitorizado. Reunir el material y equipo necesario, ¿sí? Todo lo que vamos a requerir, tubo endotraqueal, gasas, jeringa para inflar el baloncito, una fijación, tenemos que tener gasas, obviamente el tubo endotraqueal, hoja de laringo, mango de laringo y que esté funcional el mango de laringo, es decir, que funcione que tenga pilas o que encienda el foco, que tengamos la hoja de laringo adecuada, que tengamos diferentes calibres.
Revisar el funcionamiento del equipo, como les comentaba, que vamos a necesitar también un aspirador, hay que abrir el aspirador y ver que esté funcionando adecuadamente, que aspire, tener sondas, etc. Preparar la medicación indicada. A los pacientes que se van a someter a ventilación mecánica se les administra relajación, ¿sí? Y sedación. Entonces, normalmente les indican propofol, midazolam, para relajarlos y que puedan colocarles el tubo endotraqueal y obviamente someterlos a ventilación mecánica. Importante, hay que retirar prótesis. Si el paciente tiene prótesis dentarias que sean removibles, hay que quitarlas, retirarlas al momento que va a intubar ese paciente. ¿Sí? Hay que preparar la bolsa de reanimación, la bolsa válvula mascarilla, que también todo eso está en el carro rojo, ¿verdad? Preparar el tubo endotraqueal, guía mano de laringo, hojas de laringo. Después de realizar la laringoscopia e introducir el tubo endotraqueal, que esto lo hace el médico, corroborar la correcta colocación. Hay que colocar el estetoscopio, ver que se esté ventilando adecuadamente. Y una vez haberlo corroborado, ahora sí, vamos a inflar el baloncito. Perdón, esto se hace antes y luego después se fija bien el tubo endotraqueal. Ya habíamos visto que cuando se introduce el tubo endotraqueal a un paciente, se le infla un baloncito, un globito, para evitar que salga la presión o el volumen y que las secreciones se vayan a ir hacia los pulmones. Entonces, eso también hay que inflarlo, ¿sale? Fijarlo bien, adecuadamente. Esto es importantísimo porque imagínense si se batalla para intubar a un paciente y de repente que se jalaron el tubo, que el circuito se cayó, etcétera, y se le puede salir el tubo. Entonces es bien importante fijarlo, mantenerlo bien fijo. Conectar el ventilador mecánico y programarlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a programar? Ya habíamos visto, vamos a programar volumen de acuerdo al peso ideal, de acuerdo a la modalidad que vayamos a utilizar. Sí, manejo de la ventilación mecánica, hay que estar moviendo, subiendo parámetros, verificando la monitorización de la ventilación mecánica. Sí, esto es durante la intubación. Ya cuando el paciente ya tiene su ventilación mecánica ya establecida, es decir, ya está en la cama, ya tiene su tubo, ya se le está ventilando, ya tiene su ventilador ahí en un lado. Vamos a hablar de la valoración del ventilador, es decir, vamos a ver que esté bien armado, que esté bien conectado, que esté bien programado, que no vaya a haber fallas, que no suenen alarmas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Parámetros básicos en la programación, que existan ya los parámetros que sean corroborados. Si ustedes no lo prepararon o lo programaron, pues ver que el volumen corresponda, en caso de que esté manejando por volumen, corresponda al peso ideal del paciente, que esté saturando adecuadamente, que tenga una relación inspiración-expiración adecuada, etcétera, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Vigilar el nivel del tubo endotraqueal y la presión del neumotaponamiento. Esto va a ser constantemente. Nivel de tubo endotraqueal, ¿cómo va a ser esto? El tubo endotraqueal trae una numeración y está por centímetros, ¿sí? Acá está el baloncito que vamos a inflar y esta es la punta del catéter, del tubo endotraqueal. Y aquí está la entrada. Entonces, normalmente este tubo viene marcado, ¿sí? Con centímetros, ¿sí? Más o menos empieza así. Este debe de estar entre 22 y 24 centímetros, ¿sí? 22 y 24 centímetros en la comisura labial, ¿sí? Esta es en la comisura labial, ¿sale? Esto es importantísimo. Si el tubo endotraqueal está muy adentro, ¿sí? de la tráquea, puede irse hacia bronquio derecho, ¿sí? Este tubo se puede ir hacia este lado. Y eso puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque podemos introducir, si le correspondían 600 de volumen, por ejemplo, a este paciente, y se fue al bronquio derecho, podemos estar introduciendo 600 a un solo pulmón. Imagínense, esto es algo, pues mucho volumen, por lo tanto hay mucha presión, podemos causar un barotrauma, puede causar hay alguna lesión. Entonces, si no está colocado de esta numeración, tenemos que revisar que esté en esta numeración. ¿Qué otra cosa? Controlar el neumotaponamiento. ¿Cuál es el neumotaponamiento? Es el globito que inflamos para que no se libere presión ni volumen y que no, las secreciones no bajen aquí y se van a almacenar en los pulmones. Lo vamos a meter a una presión. Perdón, no sé qué pasó. Nuevamente vuelvo a compartir. Ok, listo, de regreso. Bien. Entonces, les comentaba que vamos a tener una numeración, bueno, más bien vamos a estar vigilando la numeración que está entre 22 y 24
en la comisura labial del tubo endotraqueal. Hay que estar revisando mínimo cada 8 horas el neumotaponamiento, ¿sí? Lo que les comentaba, el baloncito que va en el tubo endotraqueal, ¿sí? Hay que estarlo vigilando constantemente, ¿sí? Para que no nos vaya a causar una isquemia o una lesión en la tráquea. Sí, esto sí es bien importante que lo tengan en cuenta. ¿Y cuánto es la presión? Vamos a mantener una presión entre 18 y 22 milímetros de mercurio, o bien, si son centímetros de agua, que tenemos unos dispositivos, manómetros se llaman, para poder medir la presión. Oh, qué caray, nuevamente. Ok. Si tenemos entre 18 y 22 milímetros de mercurio, vamos a asegurarnos de que esa tráquea no se vaya a lesionar, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Ok. ¿Qué más? Eso tiene que hacerse mínimo cada 8 horas, ¿sí? O sea, una vez por turno. Si voy a aspirar a mi paciente, voy a realizar un procedimiento, tengo que estar revisando la presión del globito, del neumotaponamiento, ¿vale? Aspirar el paciente en la boca antes de descifrar el balón, ¿sí? O de medir la presión. Hay que aspirar. Se tiene que hacer aseos de la cavidad oral con clorhexidina, ¿sí? Esto para evitar de que se acumulen secreciones en la boca, que pueda haber desarrollo bacteriano y que pueda en un momento dado deslizarse o por gravedad irse hacia los pulmones. Mantener, ya dijimos, el tubo endotraqueal entre 22 y 24. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? Ok, bueno, aquí hay una imagen la cual muestra, bueno, aquí está un manómetro, les voy a compartir un video también, cómo medir la presión del neumotaponamiento. ¿Qué más vamos a estar revisando en nuestros pacientes? La humidificación, ¿sí? La temperatura del aire que está ingresando a nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a medir? En realidad, el ventilador trae ahí un parámetro para que nos dice cuánta temperatura o qué temperatura le está ingresando el aire, bueno, que está respirando. Normalmente debe estar a temperatura corporal, ¿sí? Que no esté muy frío ni muy caliente. De hecho, ya la mayoría de los ventiladores nos manejan de manera automática la temperatura y la humedad, ¿sí? Nosotros nada más encendemos, que son algo así como estos, ¿sí? Que son... Ok, entonces los encendemos y funcionan de manera automática. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para humedecer, calentar y filtrar el aire que entra hacia los pulmones del paciente, ¿sí? Esto es importante hacerlo, ya que si no lo hacemos o si no está encendido, no tiene agua, es como si el paciente estuviera respirando por la boca todo el tiempo, imagínense, o sea, aire seco, frío, y esto puede favorecer a que las secreciones se resequen y que no las pueda arrojar o sacar ese paciente y desarrollar las neumonías o formar tapones, inclusive tapar el tubo endotraqueal. Hay que mantener el nivel correcto del agua. Aquí en el humidificador, si es como un vasito donde le vamos a estar poniendo agua bidestilada, agua inyectable, es decir, que no tenga sales. Hay una marca y ahí lo vamos a estar colocando constantemente porque esta se va evaporando, se va terminando. Entonces hay que estar colocándole siempre y revisando el nivel del agua. Atender inmediatamente las alarmas del termostato. A veces estos traen una alarma, de hecho casi todos traen alarma. Cuando sube mucho la temperatura es porque se le acabó el agua y necesita que le coloquen, por eso hay mucha temperatura. O cuando baja es porque está apagado, desconectado, etc. Entonces hay que ver que esté bien a ese nivel y acudir al termostato, porque luego después están sonando las alarmas constantemente y que se nos hace inclusive hasta algo normal, que se escuchen nada por los ventiladores, las alarmas de los humidificadores. No, tenemos que actuar de manera inmediata. Actualmente se disponen de filtros condensadores hidrofóbicos para mantener la humedad. Esto en realidad, los filtros hidrofóbicos son como un pequeño filtro que está antes de entrar al tubo endotraqueal del paciente en caso de que no tuviéramos ¿sí? Que sería humidificación activa y el otro sería humidificación pasiva. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, vamos a mantener los circuitos del ventilador libres de condensación. Esto que ven ustedes aquí en bueno, estos son circuitos, este es el circuito. Si se fijan, hay una válvula inhalatoria y una exhalatoria. Entonces, estas trampas se colocan aquí abajo para evitar
o más bien para atrapar, así se le llaman trampas, para atrapar la condensación o líquido, agua pues aquí, y que no esté en las mangueras o en los circuitos. Si yo tengo esta manguera así como está esta paciente, aquí lo que estamos haciendo es que el líquido de condensación se va a almacenar aquí, en esta parte, ¿sí? Y si este paciente, o más bien yo muevo el circuito, o alguien mueve el circuito del paciente, lo levanta, o se mueve el paciente, todo esto se va a ir hacia el dentro del paciente. Y eso nos puede provocar las neumonías o sea, la ventilación mecánica. Entonces, estos tienen que estar colocados de manera correcta para que el líquido de condensación se acumule aquí y cuando se llenen estos hay que retirarlos. Esto lo que permite es que no se libera la presión al momento que yo lo abro. De aquí es como un vasito que abro y lo vacío para evitar a que se llene. Hay que monitorizar signos vitales, ya habíamos visto. Siempre, siempre que esté con ventilación mecánica un paciente, siempre tiene que tener mínimo la saturación de oxígeno para poder estar viendo cuánto está saturando. ¿Sí? ¿Y qué más? Todos los pacientes que estén sometidos a ventilación mecánica se les debe de tomar una gasometría arterial, ¿sí? Todos, todos. Y se tienen que estar haciendo modificaciones a los parámetros ventilatorios de acuerdo a la gasometría arterial, ¿sí? Que es una clase que vamos a tener aparte de gasometría arterial. Sí, es decir, si hay una presión arterial de oxígeno de 200, pues estoy introduciendo mucho oxígeno a ese paciente, tengo que disminuir, ¿sí? Acuérdense que pasa un fenómeno que llamamos desnitrogenización, ¿no? Es decir, sale nitrógeno y lo ocupa el oxígeno y lo que hace es que se colapsen los pulmones y que ya no se lleve adecuadamente el intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a valorar, vamos a estar monitorizando siempre el trabajo respiratorio, expansión pulmonar, ¿sí? Signos de aumento de trabajo respiratorio. A veces los pacientes los tenemos una cierta modalidad ventilatoria y si nomás voy y lo cambio de modalidad y el paciente empieza con problemas de trabajo respiratorio, hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Programados límites de alarma para que nos avise qué es lo que está sucediendo con ese paciente, ¿sí? Si tengo yo programado, vamos a suponer que mi paciente tiene una frecuencia respiratoria de 50, por ejemplo, y mi alarma del ventilador está programada, mi alarma superior está en 55, pues no me va a alarmar ese ventilador, es decir, yo voy a creer que todo está normal. Sin embargo, ese paciente va a estar respirando muy, muy rápido y eso puede hacer que se agite y se canse y tenga paro respiratorio y tenga que regresarlo de modalidad ventilatoria. Entonces es importante tener una coordinación adecuada entre ventilador y paciente. ¿De acuerdo? Auscultarlo, eso es importante. Casi el personal de enfermería no utiliza mucho la técnica de auscultación. Hay que auscultar al paciente para ver cómo están sus campos pulmonares, si se escuchan estertores, roncus o sibilancias, algo que me diga que algo está pasando, algún sonido pulmonar adventicio. Disminuir los ruidos, pero la disminución de los ruidos respiratorios puede indicar un acúmulo de secreciones y atelectasia. ¿Sí? Si hay muchas secreciones y no llega el aire hasta dentro de los pulmones, pues no voy a escuchar que entra el aire, ¿no? Debería escucharse de esa manera. Si no sucede así, quiere decir que el aire no está entrando adecuadamente en los pulmones. Entonces hay que aspirar a los pacientes. Ahorita vamos a ver qué tenemos que hacer para saber en qué momento lo vamos a aspirar. Controlar los factores que aumenten el trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? Y obviamente el ventilador. Obesidad mórbida, sí, a lo mejor no vamos a controlar como tal la obesidad, pero sí, por ejemplo, vamos a calcular el PEP o el PEP de acuerdo al índice de masa corporal del paciente, o bien de acuerdo al peso ideal o ir subiendo o modificando parámetros. Acuérdense que los pacientes con obesidad mórbida requieren un poco más de presión, ¿sí? Para poder vencer esa resistencia o ese compliance disminuido por la masa o el tejido adiposo. Embarazo, pacientes tal vez hay que acomodarlos un poco del lado izquierdo para evitar que compriman los vasos o disminuir el retorno venoso. Sí, ascitis masiva, también colocarlos de lado, cabecera de la cama abajo, si el paciente, la cabecera del paciente está abajo, recuerden que eso también puede hacer que aumente el trabajo respiratorio y que las secreciones se vayan, o bien que tenga reflujo gastroesofágico, que se queden en la boca y de ahí se vayan hacia los pulmones.
que los líquidos de condensación, si están obstruidos los tubos, los circuitos que están otorgando el gas al paciente, pues el paciente va a empezar a respirar muy rápido, sí, porque le falta el aire, ¿verdad? Imagínense que ustedes respiran por un popote y aparte le esté obstruido, pues va a generar mucho trabajo respiratorio. Entonces es bien importante estar verificando eso, que los filtros no estén obstruidos, que no, porque a veces les colocamos filtros en los circuitos de ventilación y a veces el paciente tose y saca un moco asesino, secreciones y quizás se obstruye ese filtro y si no nos damos cuenta, ese paciente quiere jalar aire, pero no le alcanza a llegar ese aire hasta los pulmones. Imagínense la desesperación tan grande que han de sentir los pacientes. Entonces, tenemos que estar verificando constantemente que los filtros no estén obstruidos con secreciones. También hay que controlar todas las actividades que aumenten el consumo de oxígeno. La fiebre es la principal, una de las principales, la fiebre y el dolor. ¿Sí? Si el paciente tiene fiebre, si tengo 38, 39 de temperatura, eso hace que el paciente consuma más oxígeno, por lo tanto necesita más oxígeno. Pueden empezar a desaturar, hay que controlar la fiebre, escalofríos, las convulsiones, ¿sí? Que generan, consumen mucho oxígeno, hay que controlarlas, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer en los pacientes con ventilación mecánica? Vigilar el progreso de la ventilación sí, o sea, el progreso para poderlo destetar, ¿sí? Para poderle quitar ese ventilador, ¿sí? Si es que procede. Las guías de práctica clínica de prevención de neumonía asociadas a la ventilación mecánica nos dicen que debemos de estar verificando diario, todos los días, si el paciente ya respira o tiene respiraciones espontáneas para tratar de disminuir parámetros ventilatorios y que podamos progresarlo. Entre menos tiempo dure el paciente con ventilación mecánica, mejor pronóstico tiene, ¿sí? O sea, el ventilador, así como es bueno, nos suple la función del pulmón, pero también nos causa muchas complicaciones, principalmente las neumonías asociadas a la ventilación mecánica y muchas otras que pueden causarle inclusive la muerte a los pacientes. Entonces, ¿cuándo empieza el protocolo de destete de la ventilación mecánica? Desde el momento que se intuba al paciente. Si intubamos al paciente hoy, ya debo de estar pensando cómo vamos a quitarle ese ventilador, ¿sí? Después tenemos otra clase de protocolo de destete de la ventilación mecánica. Vamos también a vigilar la posición y permeabilidad de la sonda nasogástricas. Las guías de práctica clínica para la prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica nos dicen que las sondas ya debemos de colocarlas orogástricas en pacientes con ventilación mecánica. ¿Y para qué sirven estas? Y que estén permeables, ¿sí? Para descomprimir o vaciar el estómago, ¿sí? El contenido gástrico hay que vaciarlo para evitar que haya reflujo, ¿sí? O sea, que se vaya a regresar del estómago hacia el esófago y la boca y ahí que se vaya hacia los pulmones. Y si está desinflado el neumotaponamiento, el baloncito puede agarrar camino y se puede ir hasta los pulmones, ¿sí? Y que esté bien colocada, que esté funcional, porque luego a veces la sonda sabe estar toda afuera, pues no es funcional. Entonces hay que revisar también que la sonda esté en posición adecuada. Registrar el monitoreo de la ventilación mecánica, ¿sí? No sé si recuerden cuando vimos ventilación, o bien cuando vimos, sí, ventilación mecánica, que tenemos que estar registrando en el monitor, nos aparece una serie de parámetros que habíamos visto en esta posición, que aquí nos dice ciertos parámetros que están pasando dentro del paciente, ¿sí? Y acá aparecen unos parámetros que nosotros vamos a estar controlando, ¿no? Y aquí nos aparecerían las gráficas que estarían aquí, y aquí están las modalidades ventilatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues verificar qué es lo que está sucediendo dentro de mi paciente constantemente, ¿sí? No nada más es conectar al paciente al ventilador y ya irme a realizar otras actividades o a sentar o no sé. Hay que estar revisando cuál es la presión que está manejando en mi paciente con cierto volumen. Si yo le programo 500 de volumen a este paciente, ¿cuánto me está manejando de presión? Pues que 20, muy bien, 20. Pero si luego después, con estos mismos 500, aumenta una presión a 35, ¿sí? Una presión máxima o mayor, quiere decir que algo está pasando, algo pasó, ¿sí? Y si yo tengo activada la alarma o programada la alarma del ventilador hasta 35, pues me va a decir, ¿verdad? Me va a avisar, sabes que la presión está muy alta. Pero si la alarma está, por ejemplo, en 50 y yo voy y me siento, este ventilador no me va a avisar de esa presión tan alta que existe dentro de la vía aérea. Entonces, si estaba manejando presiones oscilando entre 20, 18, 23, así, en esas cifras, y de repente se va hasta 35, 40 la presión, quiere decir que algo está mal, algo pasó, se dobló el tubo, se acodó, hay secreciones,
el paciente está mordiendo el tubo, no sé, pueden suceder varias situaciones que me tienen que alarmar para poder actuar con esos pacientes. Si eran secreciones, pues a aspirar, ¿verdad? Si el tubo está doblado, pues a desdoblar, tratar de doblarlo bien. Si está mordiendo ese tubo, pues tal vez ese paciente no esté bien sedado o bien si está en protocolo de destete, pues a lo mejor está teniendo dolor, está teniendo fiebre, tienen algún problema. Los pacientes muerden el tubo porque están incómodos, porque algo está pasando en ellos. Entonces, es bien importante estar verificando todo lo que está registrando el ventilador. O bien, inclusive la saturación de oxígeno, que también lo marca por ahí el ventilador, la frecuencia respiratoria, todos los parámetros que hemos estado revisando. ¿Qué más vamos a hacer con estos pacientes? Cambiarlo al paciente de posición por lo menos cada 2 horas. La mayoría de los pacientes se ulceran. Si se ulcera un paciente que está intubado en terapia intensiva, si se ulcera es porque no lo movilizamos, ¿sí? Y si fuera alguien de nuestra familia, quisieran que lo estén movilizando cada hora, cada 2 horas, ¿verdad? Para que no se vaya a ulcerar. Entonces, hay que tratar a los pacientes como nos quisiéramos que nos trataran nosotros si en un momento dado estuviéramos en esa situación. Hay que estar movilizándolo siempre, cada 2 horas, movilizarlo, ¿sí? Inclusive hay unos pacientes que les colocamos un relojito, ¿sí? Así, en la cabecera de su cama, y le ponemos de tal hora a tal hora en posición de cúbito dorsal, de tal hora en decúbito lateral, de tal hora en cúbito o en prono, de tal a tal hora, así. Y ahí sí nos está diciendo o nos está marcando, y estos relojitos nosotros los vamos moviendo, para que vayamos determinando, o bien que nos sirva como guía para estarlo cambiando de posición constantemente. Y siempre mantener una posición entre 30 y 45 grados, es decir, en posición semi-Fowler, como lo vemos aquí con esta paciente. Esto para que, acuérdense que les dije que el contenido gástrico suele irse hacia arriba, si está en posición en decúbito dorsal completamente supino, se pueden regresar a la secreción y se irse a la boca, y luego de la boca agarrar el camino por el tubo endotraqueal y se hace los pulmones. Sí, bien importante tener colocado la cama adecuadamente. ¿Qué otra cosa? Interpretación de datos de laboratorio. También es importante que tomen el expediente y revisen cuánta hemoglobina, cómo están los leucocitos, los eritrocitos, principalmente para ver si el paciente está anémico, por ejemplo, una hemoglobina no sé, 5, 6. Aunque yo le quiera subir al 100% el FIO2, esos pacientes van a estar saturando bajo. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente. ¿Quién transporta el oxígeno? Pues la hemoglobina. Si no hay suficiente hemoglobina, pues entonces ¿quién va a transportar el oxígeno? No va a haber oxígeno en las células. Por lo tanto, los pacientes van a estar con hipoxemia, ¿no? O hipoxia. Cuidados en la cavidad oral. Recuerden que les decía que hay que realizar lavados o cepillados, así como si cepillaran los dientes, ¿sí? Con un cepillo de dientes y con clorhexidina, ¿sí? Al 0.2%, al 2%, cada 4 horas hay que estarle lavando, cepillando los dientes y aspirar esa secreción. ¿Para qué? Para evitar el acúmulo o el desarrollo bacteriano en la cavidad oral y que de ahí se puedan ir hacia los pulmones, ¿sí? Aspiración subglótica cada 6 horas. Hay unos tubos endotraqueales que tienen, déjenme ver por aquí, creo que traía uno. Ah, no. Hay unos tubos endotraqueales que tienen este es un tubo endotraqueal, ¿sí? Y aquí tienen el baloncito, ¿sí? Y aquí en esta parte tienen una valvulita que va hasta acá, hasta el tubo. Una es para inflar el balón y otra es para hacer la aspiración subglótica, ¿sí? Aquí le podemos conectar el aspirador con una jeringa y aspiramos todo lo que se almacena en la parte superior del tubo endotraqueal, ¿sí? Aquí, ¿sí? Acuérdense que acá están los pulmones, ¿sale? Acá están los pulmones, ¿sí? Y si el tubo está desinflado, se va todo por abajo. Entonces, hay que estar revisando, como les comentaba anteriormente, la presión del baloncito y estar realizando aspiración subglótica constantemente, o sea, arriba eh, del balón, ¿no? ¿Qué más vamos a estar realizando? Balance estricto de líquidos, ¿sí? Sí, es importante estar realizando el balance estricto de líquidos, considerando también las pérdidas sensibles. ¿Recuerdan cuando vemos pérdidas sensibles? Decíamos que si el paciente está reteniendo líquidos, puede hacer que se le acumulen en los pulmones, ¿sí? Y que un alveolo esté lleno de agua, ¿sí? Es decir, que tenga edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque no estoy llevando un adecuado control del líquido. Entonces hay que estar revisando cuánto le ingresa, cuánto le sale, ¿sí? Y tratar de que sea
lo más neutro posible. ¿Sí? A los pacientes que están en terapia intensiva se les mide la diuresis cada hora, ¿sí? Y se va a realizar una diuresis kilo hora para poder determinar cómo está orinando ese paciente, si está orinando bien, está orinando mucho o poco, y si tiene pérdidas de aforesis o bien de cualquier otra índole. ¿Qué más vamos a hacer a estos pacientes? Profilaxis trombosis venosa profunda, es decir, vendaje, que esto lo podemos hacer nosotros sin ninguna indicación médica, vendaje de miembros inferiores, o bien si el paciente tiene la posibilidad de comprar unas medidas de mediana compresión, pues se las encargamos, se las colocamos a los pacientes. Todos los pacientes que están inmovilizados tienen un alto riesgo, ¿sí? O tienen riesgo de poder de producir trombosis venosa, que un trombo se forme aquí, se vaya hasta los pulmones y obviamente se nos empeore todo el panorama. O inclusive algunos, si tienen muy alto riesgo, ¿sí? Se les indica heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina. Realizar pseudoanalgesia según las necesidades e indicación médica, ¿sí? También es bien importante porque el médico calcula la dosis que se le está infundiendo al paciente. Entonces, si le estamos pasando una dosis de infusión de, por ejemplo, no sé, 1 gramo de propofol y 45 miligramos de midazolam, 250 mililitros de solución fisiológica o glucosada, y ya tenemos esa infusión y el médico nos dice, pásele 20 mililitros por hora. ¿Sí? Y ahora estamos pasando 20 minutos por hora. Pero el paciente está inquieto, está con taquicardia, se mueve. Entonces hay que mantener una sedación con la escala de Ramsay entre 5 y 6. Si lo ideal sería que fueran 6. Entonces, ¿para qué? Para disminuir también la agitación psicomotriz. Entonces hay que estar revisando que tenga una pseudoanalgesia y que obviamente tenga también sedación y analgesia, no nada más sedación. No el hecho de que el paciente esté dormido significa que no tenga dolor. Aunque el paciente esté dormido, o sea, que se le ponga medicamento para dormirlo y no se le ponga para el dolor, el paciente puede sentir dolor, aunque esté dormido o esté sedado. Entonces, bien importante verificar. ¿Sabe qué, doctor? Este paciente, estamos pasándole 20 mililitros por hora de la sedación, pero no le hace efecto, tiene un Ramsay de 3. Ah, ok, entonces hay que súbale a 25 o a 30, no sé, dependiendo, ¿sí? de la situación. O bien, si ya estamos en protocolo de la ventilación mecánica, ¿sabe qué, doctor? ¿Qué le parece si le vamos disminuyendo a 15 y luego a 10 y vamos disminuyendo progresivamente para poderle quitar ya la sedación y que ese paciente pueda respirar por sí solo y tratar de quitarle el ventilador? No cambiar los circuitos del ventilador mecánico a menos de que estén sucios o dañados. Anteriormente se le cambiaban o por horario o por fecha. Por ejemplo, no, vamos a retirárselo cada tercer día, estos circuitos. No, actualmente se ha demostrado que solamente hay que retirarlos, desconectarlos y cambiarlos si es que está roto, dañado, o bien si tiene secreciones visibles aquí todo esto en la parte del tubo. Hay que quitarlos y cambiarlos. Valorar los criterios clínicos que indiquen la presencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esto también es importantísimo que lo estemos haciendo todos los días. ¿Cuáles son los criterios que nos van a decir si ese paciente tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica o que nos den indicios de que pueda tener? Nuevos infiltrados. ¿Qué quiere decir esto? Los infiltrados pueden ser lo que vemos aquí. Si ustedes observan una radiografía y ven una radiografía normal, si ven una radiografía que se esté ventilando adecuadamente, pero ya después al día siguiente observan una radiografía que hay nuevos infiltrados, ¿sí? Que empiezan a desarrollarse día con día. Esto nos está hablando de que el paciente puede tener una neumonía, o sea, la ventilación mecánica. Y si observamos los estudios de laboratorio, ¿sí? Y observamos una leucocitosis, es decir, aumento de leucocitos en 15,000, 16,000, o sea, más de 10,000, y aparte tiene fiebre, ¿sí? Y aparte tiene secreción, cuando hacemos una aspiración de secreción, tiene secreciones purulentas. Este paciente tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Y yo más bien digo no a la ventilación mecánica, sino más bien una neumonía asociada al operador del ventilador y del propio paciente, el cuidador del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos bien claras las medidas para prevenir la neumonía. Paciente en posición de Fowler, es decir, de 30 a 45 grados, aspiración de secreciones con circuito cerrado, aseo de la cavidad oral mínimo cada 6 horas, aspiración subglótica, hacer lavado con cavidad oral con clorexidina, mantener una presión de neumotaponamiento entre 20 y 30 centímetros de agua. Todos esos son indicadores que nos dicen o nos van a prevenir las neumonías de la ventilación mecánica. Entonces, hay que estarlas realizando constantemente. Vamos a ver una plática sobre neumonía.
Se recomienda que el personal de la salud coloque al paciente en posición prona cuando se presenta hipoxia o síndrome respiratoria, ¿sí? Esto lo realizamos en pacientes con COVID-19 que tienen síndrome de distrés respiratorio y que no mejoran, si hay unos parámetros muy claros, y los colocan en posición prono, así como vemos a este paciente, es decir, boca abajo, y empieza a mejorar considerablemente la saturación o la ventilación pulmonar. Establecer mecanismos de comunicación con los pacientes. Acuérdense que los pacientes tienen un tubo en la boca, aunque estén despiertos, pueden querer decirles algo y no los entendamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a suplir? Pues con mecanismos como darle una hoja al paciente o decirle, a ver, hacerle preguntas que les conteste sí o no, y que, okay, si es sí, levante la mano derecha, si es no, levante la mano izquierda, o no sé, o sea, generar unos mecanismos, ¿sí? O darle una hoja con un lápiz, una pluma, que nos ponga algo, o ustedes hacerle preguntas y que les apriete la mano si es sí, es no, etcétera. O sea, el objetivo es que ustedes puedan obtener información que les sea útil de las necesidades que pueda tener el paciente, ¿sí? Hay pacientes que inclusive me ha tocado la situación que están taquicárdicos, diaforéticos y se mueven inquietos y les empiezo a preguntar qué es lo que tiene, tiene calor, tiene frío, y a veces el paciente siente ganas de defecar, ¿sí? El paciente, ¿qué necesita? Y no podía, y estuvimos haciendo preguntas, sí, no, hasta que le colocamos, ¿tiene ganas del baño? Sí. Sí, ok, si es del 1, marque aquí, si es del 2, porque si, por ejemplo, los pacientes tienen ganas de orinar y tienen zona folia, a veces nada más de la sensación, tenemos que revisar que no esté obstruida, ¿sí? Porque a veces está obstruida, que se dobló, que se presionó con la cama, etcétera, y los pacientes tienen un globo vesical, o sea, intenso, que eso les provoca también mucho dolor. Entonces, también hay que generar mecanismos de comunicación. Iniciar protocolo de destete de la ventilación mecánica, y acuérdense que les dije que el protocolo de destete de la ventilación mecánica se inicia desde el momento que que decidimos intubar a ese paciente. ¿Sí? Hay que buscar la manera de quitarle ese ventilador al paciente lo antes posible, y esa es otra clase que vamos a tener. Muy bien, también otra intervención que es una clase aparte es más bien la aspiración de secreciones. Sí, esto es una actividad de enfermería básica fundamental, sí, que tenemos que estar realizando. Y hay varias indicaciones, o sea, hay varias indicaciones que dicen, ¿sabes qué? Este paciente requiere que lo aspires. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Lo que sí quiero comentarles son varias recomendaciones que nos han hecho de acuerdo a varios estudios, como es que son 114 ensayos clínicos, 62 reseñas, 6 metaanálisis sobre aspiración de secreciones, y nos dicen lo siguiente. ¿Qué nos dicen ellos? Se recomienda hacer aspiraciones endotraqueal únicamente si hay secreciones, no como método de rutina, porque luego hay veces que nos dicen, no te vas a ir, estamos entregando el turno, el enlace de turno, no te vas a ir hasta que me aspires al paciente. A ver, espérate. Primero, ¿se requiere la aspiración de secreciones? Sí. ¿Cómo vamos a saber si se requiere la aspiración de secreciones? El paciente empieza a desaturar, empieza con taquicardia, hipertensión, vemos secreciones pulmonares, o bueno, secreciones en el tubo endotraqueal visibles, o sea, es tan obvio, auscultamos campos pulmonares, digamos que hay estertores, roncus, ¿sí? Eso, o bien en el ventilador nos empieza a marcar como presiones altas, si está manejando por volumen, está manejando por presión, volúmenes bajos. ¿Por qué? Porque eso nos hace, o bien está aumentando la resistencia a las secreciones, y eso en el ventilador nos puede estar dando un indicio de que pudiera haber secreciones. Entonces, hay indicaciones para poder aspirar a los pacientes, no como rutina. Entonces, ¿cuándo los aspiramos? Cuando se requiera. Puede ser una vez por turno, 2 veces por turno, 3, 4, 5 veces por turno, o ninguna, ¿sí? Se sugiere considerar la posibilidad de preoxigenar al paciente si hay una reducción importante de la saturación de oxígeno durante el procedimiento. Es decir, si el paciente está saturando normalmente, por ejemplo, 90, 89, no sé, unas cifras oscilando entre... Y si vamos a esperar al paciente, hay que hiperoxigenarlo. Recuerdan que en el ventilador había un parámetro, un botón donde nos decía oxígeno, o tenía oxígeno, y luego había una flecha hacia arriba que nos dice que vamos a poner el oxígeno al 100% durante 3 minutos, y eso sería una hiperoxigenación. Siempre y cuando esté desaturando. Si el paciente está saturando 100%, 99, 98, etcétera, pues en realidad no es necesario hiperoxigenarlo. Se sugiere aspirar sin desconectar al paciente, es decir, con circuito cerrado de aspiración. Yo recuerdo que antes tenemos que desconectar el tubo endotraqueal
del paciente con el circuito y luego agarramos una sonda y empezábamos a aspirar. Eso era mucho problema. ¿Por qué? Corríamos mucho riesgo de contaminar al paciente o bien de perder presiones y volúmenes pulmonares. Se sugiere el uso de aspiración superficial, ¿sí? En vez de profunda, es decir, no estar metiendo la sonda y darle hasta que tope y hasta que salga sangre. Eso no podemos hacerlo, ¿sí? Hay indicación. Ya cuando veamos aspiración de secreción vamos a ver la técnica correcta. Para adultos con una FIO2, para adultos con altas FIO2 y PIB altos o riesgo de desreclutamiento pulmonar, así como para neonatos, se sugiere usar aspiración cerrada. De hecho, en todos los pacientes ya ahorita en la actualidad se requiere aspiración con circuito cerrado. ¿Qué más nos dicen las guías? Se sugiere no usar de forma habitual la instilación de agua en el circuito, porque antes lo que hacíamos era introducir agua, que hacemos los lavados bronquiales, introducíamos agua o solución fisiológica y extraíamos con una sonda, pero en realidad ya no extraíamos todo. Entonces ya no se recomienda estar introduciendo agua en el tubo endotraqueal. Para eso está el sistema de humidificación. Para eso tenemos que estar monitorizando que esté funcionando adecuadamente. ¿Qué más? Esto nos puede provocar tos excesiva, o sea, introducir agua en el tubo, tos excesiva, disminución de la saturación de oxígeno, un broncoespasmo, ¿sí? Desplazamiento hacia las vías respiratorias inferiores, es decir, que se vaya todo el líquido hasta abajo y pueda haber una colonización, ¿no? O se pueda, una reproducción bacteriana y neumonía asociada a la ventilación mecánica, dolor, ansiedad, disnea, taquicardia, aumento de la presión intracraniana. O sea, tenemos muchas desventajas en realidad, entonces no la usen, por favor. ¿Qué más? Se sugiere usar una sonda de aspiración que ocluya menos del 50% del adulto endotraqueal, ¿sí? Y en esos adultos y en niños del 70%. Es decir, si tenemos un tubo, ¿sí? Vamos a suponer del 8, entonces la sonda que introduzcamos no debe de ocluir más del 50%, es decir, 25 de este lado y 25 de este, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede disminuir la entrada de aire o de oxígeno y esto nos puede causar una desaturación. Cuando se sugiere que la aspiración dure menos de 15 segundos, es decir, cuando introducimos la sonda dentro del tubo endotraqueal, que la sonda no dure más de 15 segundos y dentro de ese tubo. O sea, la introducimos menos de 15 segundos y la sacamos inmediatamente. No se recomienda ventilar manualmente al paciente, ¿sí? O sea, no hay que desconectarlo del ventilador y darle con la bolsa de reanimación, eso no se puede hacer tampoco. Anteriormente hacíamos eso, pero las nuevas guías, la nueva evidencia nos ha dicho que no es necesario. No hay datos experimentales que indiquen cuál es el nivel de máximo de succión recomendable, es decir, cuánto le vamos a abrir a la succión para aspirar a los pacientes, pero se recomienda entre 80 y 100 para neonatos y al menos 150 para adultos. O sea, ahí cuando nosotros le abrimos, ahí dice la presión a la que vamos a estar aspirando. ¿Cuáles son las indicaciones para aspirar a los pacientes? Aquí está. ¿Cuáles son las indicaciones? Necesidad de mantener la permeabilidad e integridad de las vías respiratorias artificiales. ¿Sí? O sea, si hay ese tubo que está llevándole el oxígeno hay que mantenerlo siempre limpio. Y si hay secreciones abajo hay que también extraerlas. Entonces, la necesidad de eliminar secreciones pulmonares acumuladas demostrada por una de las siguientes situaciones. Es decir, que nosotros ya que nos conste que ese paciente tiene secreciones. Patrón zigzagueante o en dientes de sierra en el ciclo de flujo-volumen observado en el monitor. ¿Sí? ¿Cómo nos va a aparecer ese? Acuérdense que el volumen, hacíamos esto, inhala, exhala, inhala, exhala. Eso lo vamos a ver en las gráficas de volumen. Y vamos a observarlo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay secreciones. ¿Sí? ¿Qué más? Hay crepitantes gruesos en la tráquea. O sea, se escucha... O sea, se escuchan las secreciones inclusive, ¿sí? Y obviamente que si vemos que las secreciones suben y bajan en el tubo, eso sería algo lógico, ¿verdad? Que tiene muchas secreciones y hay que extraérselas. Presión inspiratoria máxima aumentada, es lo que les comentaba, durante la ventilación controlada por volumen, ¿sí? Acuérdense que si yo le programo 500 al paciente de volumen, ¿sí? Y maneja una presión de 20 normal, constante o oscilante, y de repente maneja una presión muy alta, si 35 quiere decir que algo está mal. Entonces, también pudiera ser un indicador que que el paciente pueda tener secreciones. O volumen corriente disminuido durante la ventilación controlada por presión.
¿sí? Si yo tengo una presión de 20 y me está introduciendo 500 de volumen con esos 20 que le programé al paciente, si la estoy controlando por presión, y de repente me mantenga un volumen con esas mismas de presión 300. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que disminuir el volumen para poder mantener estos 20 de presión. Por lo tanto, nos puede dar un indicio de que tenga secreciones. ¿Sí? Deterioro de la saturación es obvio, ¿verdad? Si tenemos el monitor y empieza a bajar la saturación de oxígeno, también puede ser un buen indicador. O si tenemos gases arteriales, una gasometría arterial y está baja la presión arterial de oxígeno, pues también puede darnos indicios. Secreciones visibles en la tráquea o en el tubo. Sospecha de broncoaspiración de contenido gástrico o de secreciones provenientes de las vías respiratorias superiores, es decir, que se haya estado desinflado el balón y que el paciente tenga reflujo esofágico y que todo eso se le vaya hacia los pulmones del paciente. ¿Qué más? Ruidos pulmonares adventicios, sí, o sea, que se escucha estertores, roncus, aumento de la frecuencia respiratoria, también. Si en el ventilador tenemos o vemos los valores medidos y hay un valor medido que nos dice frecuencia respiratoria espontánea y el paciente me maneja 50, ¿qué quiere decir? Pues que está respirando muy rápido y tenemos que revisar, pudieran ser secreciones. Aumento de la frecuencia cardíaca también, eso nos puede aumentar la frecuencia cardíaca. Sí, entonces necesidad de obtener una muestra de esputo para identificar infección pulmonar. Esto es cuando sospechamos ya de un problema de infección de neumonía de la ventilación mecánica. Obtenemos una muestra de las secreciones pulmonares, ¿sí? Sacamos, la ponemos en un recipiente especial y las manda al laboratorio para poder analizar. También esto sería uno. Y después tenemos el procedimiento que vamos a revisar detalladamente. Muy bien, esto sería todo y vemos las dudas en la siguiente clase. Muy bien, muchas gracias, jóvenes.